Pero para que nosotros la podamos entender, tiene que ser ¿qué? Revelada. Para que podamos entender la palabra, y cuando Él está hablando a una área de nuestras vidas, porque sabemos que Él va llevándonos por parte, Él nos lleva en un proceso de cambio y transformación que Él quiere en la vida de nosotros, quiere cambiar y transformar la vida de nosotros, perfeccionar la vida de nosotros. Entonces, en la medida que vamos caminando con Él, Él da su palabra. Y nosotros sí, listo. Pero cuando llega la revelación de la palabra, ¿qué es revelar? Apocalipsis se le llama ¿cómo? ¿El libro de qué? De revelación. ¿Y qué es revelar? Quitar el velo. Revelar es quitar el velo. Revelar es quitar toda tiniebla o desconocimiento que haya acerca de lo que Dios nos quiere enseñar. Apocalipto, revelación. Entonces, cuando llega la revelación a nuestras vidas, y en esa área la cual el Señor está hablando, estaba bajo tinieblas porque no estábamos haciendo las cosas conforme a la luz, entonces dice el Señor, es que esto es así. Y nos quita el velo, nos corre el velo, pero espera que cuando llega la revelación, Él espera de nosotros la corrección. Que nos corrijamos y hagamos lo que debemos hacer conforme a su palabra. Entonces, por eso es que nadie tendrá excusa delante de Dios, porque el Señor le estará hablando para que cambie, para que se renueve, para que se haga libre, obedeciendo la palabra. Y si no lo hacemos y viene a nosotros dureza de corazón, no podremos decirle, ay Señor, es que yo no sabía. Porque el Señor te dirá, yo te lo dije, te hablé y fuiste tú que no quisiste poner atención a mi voz, a mi palabra, para obedecerla. Entonces vamos con el Espíritu Santo de gloria, vamos a hablar acerca de todo tiene un resultado. Toda siembra tiene un resultado, un fruto, un provecho, una utilidad. Gálatas 6:7. El libro de Gálatas. Dice aquí las escrituras, en el libro de Gálatas, y voy a estar mirando con esta y también. Dice así, no os engañéis, Dios no puede ser ¿qué? Burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Recogerá. Segar es recoger, es levantar, recibir, dependiendo de lo que el Señor ahí esté dando a conocer. Entonces dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, y miramos todo, no algunas cosas, dice que todo lo que el hombre siembre, todo lo que el hombre haga, tenga un comportamiento, una actitud, un proceder, sea bueno o malo, va a recibir su recompensa de ello. En el mundo dice, es que, o cuando somos conscientes de lo que nos está viniendo, dice, ya es que estas son las consecuencias de lo que yo hice. Estas son las consecuencias de lo que yo hablé, estas son las consecuencias de mi proceder que no fue conforme a la voluntad de Dios, entonces viene su recompensa, o sea que va a cegar, a recoger por lo que haya hecho.
Entonces, el Señor le está diciendo al hombre para que tenga cuidado. Y si miramos arribita, ahora lo vamos a leer de acá, en esta Biblia de acá. Entonces dice, porque el que siembra para su carne, ¿qué es? Carne es ¿qué es? Humanidad. Todo lo que le hace el hombre en sus propias fuerzas, bajo su propia voluntad, bajo lo que él estime conveniente o provechoso para él. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y la naturaleza corrompida del hombre, ¿cuál es? Esta caída. Esta naturaleza caída es corrompida porque siempre está inclinada ¿a qué? Hacia lo malo, hacia lo que no se debe hacer, ni hablar, ni permitir, ni participar. Esa es la naturaleza corrompida de nosotros, porque nos lleva a oponernos a la verdad o a lo que Dios quiere. Por eso es que Él, cuando venga en las nubes a recoger su congregación, Él va ¿qué? A transformar esa naturaleza corrompida por una ¿qué? Incorruptible. Porque esta naturaleza corrompida no heredará el reino de los cielos. Entonces, dice que todo aquel que siembra para su carne, todo aquel que alimenta su carne, porque sembrar es plantar algo. Sembrar, plantar, poner la semilla en la tierra preparada para que germinen. Dice, siembra, acto de echar semilla en la tierra para que germine, para que dé fruto. ¿Y qué es fruto? Utilidad, provecho, resultado. El fruto es el resultado de una acción, de un proceder, de un hablar, de un comportar que puede ser bueno o puede ser malo. Provecho. Bueno, voy a hablarles de utilidad primero. Calidad de útil. Provecho o interés que se saca de una cosa, que produce provecho, beneficio, comodidad o interés, tanto en sentido material o inmaterial. Pero aquí esa utilidad se ve que es algo bueno. Esa utilidad es algo que se recibe algo bueno. Provecho, beneficio o utilidad que resulta de algo o que se proporciona a alguien. Rendimiento o adelantamiento en alguna materia, arte o virtud. El resultado es realizaciones concretas. Resultar, lo que resulta de hacer algo. Derivarse, producirse, algo como efecto o consecuencia de una causa. Llegar a ser algo lo que no se expresa, dice llegar a ser algo lo que se expresa o de la manera que se hace las cosas, que se dan a conocer. Ocurrir, suceder, producirse algo. Producir una cosa, el efecto que se expresa. O sea que el resultado de algo que usted expresa, actúa, procede, habla, es el resultado, es el resultante. Entonces continuamos aquí para que usted se dé cuenta de que todo lo que se haga, sea bueno, tendrá ¿qué? Su resultado. Se tendrá fruto de ello. Y esperamos que sea fruto bueno, no un fruto malo. Entonces dice, porque el que siembra para su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, ¿qué es sembrar para el espíritu? Sembrar para el espíritu es hacer o dar o manifestar o expresar conforme a lo espiritual, conforme a lo de Dios, porque lo espiritual viene de arriba. Lo carnal es de aquí, de nosotros, de aquí, la tierra corrompida, dejada influenciar por todas aquellas cosas que no son conforme a la voluntad de Dios y que están en nosotros y que en algún momento se expresan. Entonces dicen que si usted siembra del Espíritu, va a segar vida eterna. O sea que todo lo que usted haga, hable, se mueva conforme al Espíritu, esto lo va a llevar a usted ¿qué?
a vida eterna, conforme a la voluntad de Cristo Jesús. No nos cansemos pues de hacer ¿qué? El bien, porque a su tiempo recogerás por el bien que hayas hecho, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a otros y mayormente a los de la familia de la fe. O sea que usted siempre esté expreso, dispuesto para hacer el bien, no para hacer el mal, para proceder conforme al Espíritu y no conforme a su carne, no conforme a sus impulsos, sus deseos, lo que a usted le parece, cree que debe de ser así, pero a la manera suya. Voy a leerlo aquí en esta, me lo permiten un momento, y dice así: no se dejen engañar, dice aquí Gálatas 6:7, en esta Biblia de la Nueva Traducción Viviente. Y no es de que sea como una Biblia diferente, no, sino que es como un lenguaje más dado a nosotros, pues. Pero si usted toma aquí y coge el Reina del hebreo al español, coge el Código Real y coge la Reina Valera, muy similares todas. Entonces dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu del Espíritu cosechará vida, dice aquí, vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo, cosecharemos numerosos beneficios, dicen cosecharemos, aquí se me embolató, cosecharán, disculpen, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. O sea que siempre usted esté expuesto a hacer el bien, pero dice que todo lo que el hombre sembrare, todo lo que salga del hombre, sea bueno o sea malo, va a recibir. Y ustedes dirán, pero ¿y cómo es eso? ¿Se acuerdan que juicio vendrá hacia las naciones? Sobre nosotros no vendrá juicio los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, ya que el juicio que venía por la transgresión y por el pecado que cometimos o cometió Adán y Eva y vino para todos los hombres. Entonces, al aceptar a Machía, él dice, el juicio, la paga que venía hacia ellos por su transgresión, por su rebelión, de su desobediencia, por haberme aceptado a mí, entonces ellos han sido, ¿qué? Abolidos de esa culpa. Porque yo la he llevado por ellos, o sea que juicio sobre el pueblo de Dios no vendrá. Si nos mantenemos allí, si no nos apartamos y no vamos a lo último a renegar y a irnos en contra del Señor. Pero para el pueblo de Dios, ¿qué vendrá? Para el pueblo de Dios será el tribunal de Cristo. Y allí es donde el Señor va a mirar qué es lo que tú hiciste para recibir coronas, 1 o 2 coronas, 3 coronas, o para reinar con Él, o también para que solo esté ¿de qué? De Miranda. Entonces vamos a Romanos. Por eso es que, o sea, nosotros aquí tenemos que estar trabajando en lo que Dios quiere. Andar conforme al Espíritu, movernos conforme a la voluntad de Dios, porque el Señor nos está mirando nuestros procederes, nuestros comportamientos, lo que hablamos, cómo nos movemos. Romanos 14:10. Libro de Romanos.
Para que, o sea, el Señor sus asuntos de Él los toma bastante en serio. Si usted no tenía en serio las cosas del Señor, pues vaya mirando y corrigiéndose y tomando en serio las cosas del Señor, porque no podemos estar en el Señor jugando a la religión en el Señor. Entonces dice aquí, en este libro de Romanos, bueno, dice entonces así, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal ¿de qué? De Cristo. Ante el tribunal de Cristo. Allí el Señor nos llevará para mirar nuestras acciones, nuestro obrar. Si fue conforme a la voluntad de Dios o no. Vamos a 2 Corintios 5:10. Listo. 2 5:10. Y dice así la escritura. Vamos a leerlo ahí del 9. Por tanto, procuramos también, o aún ausentes, presentes serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí está. Compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Nosotros que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, vamos a estar allí. Y el Señor en un libro está anotando todo. Bueno o malo, ahí está. Ah, Linel Martínez, sí, aquí apareces, Linel. Bueno, aquí unas cosas que hiciste mal. Pero acá también veo otras cosas que hiciste conforme a mi voluntad. Y así con cualquiera de nosotros. Todos tendremos que darle cuentas a Dios de lo que hemos hecho, hablado, participado, todas aquellas cosas que no fueron aún conforme a la voluntad de Dios y que aún nosotros, conociendo, sabiendo, no lo hicimos como Dios dijo, porque nos dejamos llevar por la naturaleza corrompida, la naturaleza caída que nos lleva a muerte y a irnos en contra de la voluntad de nuestro Señor. Entonces, nadie tendrá excusa delante de Dios. Por eso es que el Señor dice que cada uno haga lo suyo y preocupe por usted. Preocúpese por usted, el de mantenerse delante de Dios en rectitud, en verdad y haciendo lo que es bueno delante de los ojos de Dios. Que si Julanito no hizo, comió, no comió, que por qué, déjelo allá, ore por él, pero usted no se meta allí. Porque usted puede juzgarlo o hablar conforme lo que usted cree o le parece. Pero como el Señor es el que conoce los corazones de todos nosotros y Él sabe qué es lo que pasa en cada uno de nosotros, entonces por eso el Señor dice que no nos levantemos los unos contra los otros, no juzguemos, no nos vayamos en contra de nadie. Porque cada uno le tendrá que dar, ¿qué? Cuentas a Dios. Cada uno de nosotros tendrá que darle cuentas a Dios. Entonces, tratemos de hacer el bien, de sembrar lo bueno, para que tengamos gran galardón delante de Dios. Continuamos. Vamos ahora, el libro de Génesis 3:2.
Y aquí pues vemos el gran ejemplo que la Adonai nos da a través de esta primera semilla, el primer hombre. Y desde allí el Señor empezó a sembrar lo bueno para vida eterna, pero el hombre se dejó llevar por la cizaña, por el enemigo, y comió de la naturaleza corrompida, caída, que lo llevaba a rebelarse contra Dios y que lo llevaba a muerte espiritual. Entonces dice así, voy a leerlo desde el 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh el Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, con que el Elohim les ha dicho, ¿no comerán de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, porque le dijo, de este árbol ustedes podrán comer, porque este ha sido el árbol de vida eterna. Ustedes por ahí se han dado cuenta que hacen una figura según del árbol de la vida. Ahora eso en los collares lo hacen, viene así, es redondo, pero dentro de ese círculo está el árbol de la vida. Y a ese árbol de la vida le atribuyen el poder que es solo de Dios. Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado porque eso es algo subliminal satánico. Para que no siempre cuando se vayan ustedes a ir a comprar esos accesorios, y qué bonito, porque alguien me decía, mira, yo iba a comprar un collar y muy bonito y muy elegante se veía. Pero entonces, cuando el Señor me dijo, ese no, porque mira que ahí está el árbol de la vida. Y los de la nueva era usan ese árbol de la vida, ese símbolo del árbol de la vida. Entonces, ella dijo, yo sentí esa voz que me dijo, ese no, porque mira que tiene el árbol de la vida. Entonces, según ese árbol, el que da vida, sana, libera, protege. Y sabiendo que el que da vida sana, protege, es Machía, porque Él es la vida. Y desde aquí, desde Génesis, el Señor está mostrando la vida. Alabe al Santo. Entonces, aquí el Señor le dice, si ustedes comen del árbol de la vida, es como cuando dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no dé fruto, lo echaré fuera. Pero todo aquel que permanezca en mí, llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahí está diciendo, si usted come a diario, permanece, se mantiene en el árbol de la vida, usted se mantendrá en vida, porque Él es el único que da vida. Bueno, hay poder en la sangre del Cordero y cubre allá las vidas en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, Jesucristo es el único que da vida. Y desde el comienzo el Padre estaba mostrando la vida y que era a través de Jesucristo, porque Él es la vida. No es un árbol literal, porque eso lo creó Dios y eso no tiene vida permanente, no tiene vida eterna. Entonces el Señor le está diciendo, si ustedes permanecen en la vida, en la vida que Jesucristo, mantendrán en vida. Si comen de ese árbol, ustedes mantendrán en vida, pero si ustedes desechan ese árbol de la vida y comen del árbol de la ciencia del bien y del mal que lleva a la muerte, quedarán separados de mí, muerte espiritual, separados del Señor. Entonces dice en el 3, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto del Elohim, no comerán de él, ni le tocarán para que no mueran. O sea, dice el Señor, no se dejen llevar por el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. ¿A quién tipifica ese árbol? El árbol de la vida es Cristo Jesús, pero el árbol de la ciencia del bien y el mal, Satanás.
porque dice que Él lleva muerte, ¿sí? Y Él es el que alimenta la naturaleza carnal corrupta de nosotros. Y nos lleva a separarnos del Señor, a apartarnos de Dios. Entonces, el Señor le está diciendo, he puesto la vida y la muerte desde el comienzo, la bendición y la maldición, el camino del bien y el camino del mal. Y le dice siempre, escoge, le da a escoger porque como Él no ha hecho robó y ha hecho mentes, ha dado libre albedrío, o sea que usted puede tomar la determinación de hacerlo, de no seguirlo a Él o no, porque Él a nadie obliga ni retiene a la fuerza para que esté con Él, sino que le da a usted la oportunidad de que tome usted la decisión si le sigue o no, si le cree o no, si le busca o no, si le ama o no. Usted es el que toma la decisión. Y Él está a usted mostrando su camino y le está mostrando su bendición para que usted, pues bueno, si esto es lo que el Señor tiene para mí, pues yo lo tomo. ¿Quién quiere estar mal? ¿Quién quiere vivir en muerte, en maldición? Sino que lo más tremendo es que por la debilidad del hombre, siempre escogía, cuando se dejaba llevar por su debilidad, siempre escogía el camino o hacer lo que no se debía de hacer. Porque se apoya en sí mismo, se cree en sí mismo, anda conforme a su pensamiento, conforme a su voluntad y no toma en cuenta lo del espíritu, porque como lo del espíritu lo lleva a usted a negarse, a morir a sí mismo, a no aceptar todo lo que no sea conforme a la voluntad de Dios, pero como la carne sí le gusta eso, porque viene de allá, tiene una naturaleza corrompida, caída, la cual es incitada siempre a lo malo. ¿No ve que dice él que de nosotros no sale nada bueno? Como seres humanos de nosotros no sale nada bueno. Lo bueno sale cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos sujetamos a Él y dejamos que sea Él el que nos rija, que nos dirija, que nos enseñe y nos muestre las cosas como deben de ser. Si nos humillamos al Espíritu Santo. Entonces, desde ahí el Señor les dice a ellos. Entonces le dice allí, continuamos, estamos ahí en el 3. Ahora el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Mire cómo lo lleva la mentira. Desmiente lo que le dijo el Padre, su creador, el que quiere lo mejor para ellos. Entonces le dice, no, pero ¿qué tiene de malo? Un poquito no hace daño. Un poquito de allá y estando en el Señor no hace daño, ¿sí? Bueno, atengámonos a las consecuencias. Sino que sabe el Elohim que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como el Elohim, sabiendo el bien y el mal. El Señor no quería eso, el Señor quería que nosotros siempre estuviéramos sujetos a Él y que Él era el que iba a regir y dirigir nuestras vidas. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, se le despierta el deseo de su carne. Y que era agradable a los ojos y deseable, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Dice aquí, el árbol dice para hacerse sabio, o sea que hacerse sabio a la manera del hombre. Aquí estoy leyendo la Biblia del Reina, del hebreo al español, porque aquí está, esta parte me ha gustado, está muy clara, acerca de lo que se le despierta al ser humano. El Señor dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre, dice el Señor. Entonces ellos cayeron en esto. Y dice así, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos, desnudez espiritual. No se pongan a mirar esto como una desnudez física y entonces que la desnudez física y qué pena, pues la pena, el temor, la vergüenza fue a raíz de la caída del hombre, que si ellos estaban desnudos delante de la presencia del Señor.
Ellos no tenían traje delante del Señor, ellos así Dios los creó y andaban así, y su relación era libre, abierta con Dios, y no había pena ni temor que el Señor me va a ver cómo está mi cuerpo. Eso no le interesaba al Señor. Nosotros ahora sí nos cubrimos, porque a raíz de la caída del hombre, pues hubo Dios que colocar a alguien que inventara hacer una blusa, un pantalón, un vestido, para que el hombre se cubriera. Pero si no hubiera caído el hombre, andaríamos todos como viene un bebecito al mundo y nadie codiciaría ni se le despertaría el deseo de que qué bueno, qué buena que está. Eso no pasaría porque no había esa naturaleza corrompida y caída para andarse dejándose llevar por los deseos engañosos de la carne, ¿sí? Que lo llevaba a estar a lo que pues ahora hay muchos caen y se dejan llevar pues porque sus ojos lo hacen caer, pecar. Entonces dice que estaban desnudos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron para ellos vestidos. Entonces, cuando el hombre come del árbol de la ciencia del bien y del mal, se aparta de Dios, caen de la gracia de Dios, del favor de Dios, entonces buscan a cubrirse a la manera del hombre para tratar de estar otra vez delante de la presencia de Dios. ¿Y qué significa eso? O la idea de esto espiritual es que el hombre ha tratado de buscar cómo estar delante de Dios, pero a la manera de él, y se meten en las diferentes religiones que hay, sectas y doctrinas que como pues el diablo como sabe la falta del hombre, la falta que tiene el hombre espiritual, entonces le dice acá sí, acá, y acá hablan de Cristo y hablan del Salvador, y la gente se va metiendo y piensa que es sano, pero después se da cuenta, si se deja dirigir, que es una doctrina de engaño, una doctrina de error. Entonces así fue que cayó el hombre y quedó tratando de llegar a Dios o buscar a Dios a la manera de él, y el diablo usó a hombres que no tienen temor a Dios para incitarles a meterse en tradiciones, en costumbres paganas, enseñanzas, doctrinas paganas, satánicas, para que no se mantengan en una relación, en una comunión con el Señor, no tengan un vestido espiritual conforme al deseo de Dios, a la voluntad de Dios, para permanecer en él. Entonces, otra vez el Señor el Padre Eterno dijo, ese vestido que ustedes han tratado de colocarse, de hacerse para estar delante de mí por la pena y la vergüenza, ese vestido no les sirve. Entonces dice que mató ¿qué? A un cordero, porque a través del cordero era que venía otra vez el vestido espiritual para con el Padre. A través del cordero, Cristo es el camino al Padre, y a través del cordero, otra vez, que Jesucristo, el hombre pudo tener o puede tener una relación íntima y personal con el Señor. Entonces, ellos tratan de llegar a Dios, de acercarse a Dios a la manera de ellos, pero el Señor les dice no, porque comen y se comen y comieron del árbol de muerte, de lo que no aprovecha. Y ese árbol lo lleva ¿a qué? A la rebeldía, a la desobediencia y a rebelarse contra Dios. El árbol de la ciencia del bien y el mal. Mas el árbol de la vida lo lleva a sujetarse al Padre en obediencia. Porque no ve que Él les habló a Adán y Eva y le dijo así, si de este árbol comen, mantendrán en vida. Pero si no, entonces el resultado de ustedes comer del árbol que yo les he dicho, no lo miren, no lo toquen, vendrá muerte sobre ustedes. Y eso fue lo que pasó. Entonces, ¿de quién estás comiendo tú? Amén. Que sea que comamos del árbol de la vida para mantenernos en vida espiritual. Y no comer del árbol de la ciencia, el bien y el mal, conforme a los deseos engañosos de nuestra carne que nos llevan a rebelarnos contra Dios y a hacer las cosas como a nosotros nos parece y creemos que es así. Porque el diablo siempre está, pero no, es que no tiene nada de malo.
ustedes serán como Dios. Y les metió el engaño, los engañó y creyeron en su cuento y hasta ahí les duró su relación con el Señor. Continuamos aquí. Vamos entonces ahora al libro de Éxodo 23, 19. Vamos a mirar varios ejemplos de siembra, del resultado de una siembra. Éxodo 23, 19 les dije. Bueno, dice así. ¿Llegaron? Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yahweh, tu Dios, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Y Dios mandaba esto de que la leche y la carne no pueden mezclarse. Y Dios sabe por qué les mandaba a ellos que no mezclaran eso. Pero aquí vamos a esto, las primicias de los primeros frutos. Ya vimos que fruto es utilidad y provecho y resultado de algo. Entonces, aquí les dice al pueblo de Israel, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yahweh. ¿Por qué habla de tu tierra? ¿Saben ustedes por qué les dice de tu tierra? Bueno, puede decir, no, pero nosotros como somos tierra, o sea que las primicias de nosotros, lo primero debe ser para él, amén, claro que sí. Pero también cuando habla de tierra es porque el pueblo de Israel, ellos su producción era a través de ¿qué? Las siembras, ellos los cultivos, tenían ganado, tierras pues, sembrados. Entonces dice el Señor, lo primero, las primicias de tu siembra, de tu tierra que yo te he dado, ¿qué? Traerás a la casa de Yahweh, tu Dios, dice el Señor. Entonces usted, en este tiempo, aquí nadie trabaja la tierra, o sea, creo yo porque acá estamos en la ciudad, ¿no? Y acá los medios de acá son empleos en empresas, fábricas, oficinas, ¿sí? Negocios independientes que el Señor les da. Y entonces dice, las primicias de todas las capacidades y dones que yo te he dado para bendecirte materialmente. Talentos, porque a través de las capacidades, los dones, los talentos, es donde el Señor te bendice, ¿qué? Cas, Luna Cas, es donde el Señor te bendice materialmente, porque tú no trabajas la tierra, tú no vas a darle golpe a la tierra ya, tú te vas allá a una oficina o el Señor te ha dado la capacidad de ser contador, administrador, abogado, diseñador, todas estas cosas te las ha dado el Señor a ti y a través de eso te bendice a ti. Y dice que lo primero de tu trabajo se lo debe de ofrecer al Señor. Lo primero. Entonces, diría usted, pero ¿cómo así? El Señor no te está diciendo que siempre tengas que estarle trayendo una primicia, no. Es lo primero, por lo menos el Señor, tú le oraste al Padre por un empleo. Y el Padre te dio ese empleo, te bendijo con ese empleo. Entonces, tú en actitud de agradecimiento, y no lo miren en cuestiones de que es para la congregación, no, porque es que el más beneficiado en dar es usted. No se preocupe porque es que si llevo toda esta plata y entonces ¿qué van a hacer con ella?
Eso déjeselo a Dios porque Él es el que colocó este mandato. Este mandamiento es del Señor. Y Él sabrá que si trae su plata, ¿qué hay que hacer con ella? No piense que ahí mismo, y chao te vi. Porque el Señor está diciendo, todo lo que el hombre haga, tendrá que darle cuentas a Dios. Y si nosotros estamos aquí por agradar a Dios, pues hay que hacer las cosas conforme a su voluntad. Y por eso es que nos trata la avaricia, la codicia, la ambición, la tacañería, el amor al dinero, para que eso no nos vaya a impedir recibir más de lo que Dios tiene para con nosotros. Entonces, dice la persona, yo pues en agradecimiento por el que el Padre, pues ¿quién más? Si me da las fuerzas para trabajar, me da la capacidad, el don y el talento, todo es de Él, y me dice que yo soy solamente un ¿qué? ¿Usted qué es para el Señor? Administrador. Usted es un administrador de Dios. Recuerde que todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano es que te damos. Usted no puede decir, es que yo me he matado mucho y esto que conseguí ha sido por mi esfuerzo, ¿sí? ¿Quiere que el Señor lo trate, le quite la fuerza y no se pueda mover? Para que reconozca como el Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que decía es que con mi fuerza, con mi poder, todo esto me lo he ganado. No, y cogió el Señor y lo llevó como un animal, para que reconociera, lo humilló, para que reconociera que todo es de Dios y que lo que él tenía era por Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender esto, que lo que somos y lo que podamos llegar a tener es por Él, porque Él le place bendecirnos y darnos, porque Él dice que Él conoce nuestras necesidades y conforme a sus riquezas en gloria, Él nos suple todas nuestras necesidades. Y Él es el que nos da cada mañana la respiración y nos permite que veamos el nuevo día. Él es el que sabe que comemos, que este cuerpo necesita alimentarse y te da el sustento y bendice tu canasta y arteza de amasar para que tengas que comer, que alimentar en tu casa a tus hijos. Él es el que da todo. Entonces, cuando el Señor dice, tráeme eso lo primero tuyo, dámelo. Esas son primicias para mí. Dice que del fruto de tu tierra, el fruto de tu trabajo, lo primero para el Señor, tenga Señor. Y gracias Señor, por tu misericordia, por tu amor y tu bondad. Listo, ya, usted ya dio esas primicias. Y no se preocupe que, entonces en el próximo pago tengo que... No. Primicia es lo primero para Dios. Todo lo primero, lo mejor para Dios debe de ofrecérselo al Señor. Continuamos, 34, Éxodo 34:26. Entonces, y hay veces, pues nosotros, Dios queriéndonos bendecir aún más, pero como no tomamos unas cosas, lo que nos conviene lo tomamos y lo que no nos gusta lo desechamos. Entonces Él dice, Señor, pues yo también, porque si tú no me estás obedeciendo, no crees en mí. Recuerden que Dios bendice ¿qué? Vean, más que dar, lo que Dios mira es ¿qué? Obediencia cuando Él habla. Porque Él bendice es la obediencia, pueblo. Usted puede traerle, puede que usted se haya ganado y le haya llegado una cantidad, cierta cantidad de plata. Y muchas veces hacemos planes con esa plata antes de que llegue, y cuando llegue empieza y cuando, lo del Señor, se me pasó. Y dejó al Señor ¿qué? Para lo último. Y le da ¿qué? La sobra, unas monedas, ha recibido millones y le sale el Señor con 2,000, 5,000, 20,000 pesos, que no se compara con lo que recibió. Y lo dejó a lo último porque fue lo que le quedó después que compró la nevera, el televisor, remodeló el apartamento y todo. Y de último al Señor, sí, pues el que me tenga en poco, yo también ¿qué? Lo tendré en poco.
El que me tenga en poco, yo también lo tendré en poco, para que usted y yo nos corrijamos y el Señor siempre tenga lo primero y lo mejor para él. Entonces dice aquí 34, esos 34, 26. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Yahweh, tu Dios. No cocerás el cabrito en la tierra, en la leche de su madre. Bueno, muy similar. Vamos ahora a Deuteronomio 20:20. Libro de Deuteronomio. Dice, mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo, para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Dice que el árbol, no dice que el árbol que no dé fruto será ¿qué? En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, dice todo árbol que no dé fruto. Todo pámpano que en mí no lleve fruto. Vamos aquí al libro de Juan 15. Libro del Evangelio San Juan. San Juan 15. Entonces dice allí, voy a leerlo desde el 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que para que usted pueda dar fruto, es cuando el Señor lo va limpiando por su palabra, cuando usted la toma para obedecerla. Allí es donde usted está siendo limpiado, cambiado y transformado. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, nunca. Ninguno de nosotros podrá dar frutos buenos por nosotros mismos, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Usted separado de Dios no vale nada. Discúlpeme, pero eso es lo que el Señor dice. Usted no es nadie separado de Dios. Y pueda tener plata, carro, casa, beca y un puesto, ser el ejecutivo más nombrado, más conocido. Pero si no tiene a Cristo, nada es. El presidente con todo su estudio y capacidades y preparación. Pero si el presidente no tiene a Cristo delante de Dios, nada es. Es más importante usted y yo delante de Dios que el presidente. En el 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echarán en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedí, mire aquí la clave. Y usted se anda matando y corriendo y desesperado, angustiado de aquí para allá, detrás de la bendición, detrás de la provisión, de las añadiduras. Y no dice él, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y entonces hay veces tomamos actitud y en el corre-corre y en el mucho que hacer. Y es que acá me salió un trabajito aquí, voy a hacer aquí, voy allá, voy acullá. Y se fatiga y se cansa. Porque no está siendo dirigido por el Señor, donde dice él, venid a mí todos los trabajados y cargados que yo os haré descansar. Usted no está yendo a descansar en el Señor.
Y si nosotros tomásemos esta palabra como el Señor la muestra, nosotros vivíamos de una forma muy reposadas en el shalom del Señor. Porque como Él es el que conoce nuestras necesidades y conforme a sus riquezas en gloria, Él las suple. Y si andamos haciendo lo que Él demanda, lo que Él quiere que hagamos, la vida de nosotros sería diferente. En una bendición, en un reposo, que Él es el que vino a dar ese reposo, porque estamos confiados en Él, que el que lo ha dicho no miente y Él cumplirá lo que ha hablado. Entonces dice que si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. En el 7, pedid que todo lo que queréis y no os será hecho. Ah, bueno, y os será hecho. No se fatigue, pueblo, no se desespere, no se angustie, porque por más, dice que por más que el hombre se fatigue, ande en ansiedad, en preocupación, no podrá hacer nada por él mismo, porque dice que por más que te afanes, no puedes añadir a tu estatura un codo, no puedes hacer nada por ti, porque te estás fatigando y moviéndote en tus fuerzas, y no tener la bendición, porque no es de esa forma. Si el Señor ya ha dicho cómo es, cómo obtiene la bendición. Gloria al Eterno. Dejémoslo allí y continuamos ahora en Deuteronomio 26. Y aquí el Señor quiere aclarar algo, porque Dios siempre está tratándonos a nosotros nuestro bolsillo, por la avaricia y la codicia que había, y se convierte en idolatría. La avaricia se convierte en idolatría, el amor al dinero, el Dios que, ¿cómo se le dice a este Dios? Sí, el Dios Mamón. Si usted se hace esclavo, el Dios Mamón, y anda solamente preocupado en hacer y en hacer plata, y el diablo reído, porque lo tiene distraído. Entonces dice aquí 26, voy a leerlo aquí, 10. Y ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste. Una cosa son primicias, otra cosa es diezmo y otra cosa es ofrenda. Las primicias es lo primero de los resultados de lo que el Señor hizo por ti, te dio. Aquí está mi primicia, listo. Pero del diezmo, sí, cada vez que tú recibas de parte de Dios tu quincena, no sé cómo el Señor te dé, apártalo del Señor. Gracias, Señor. Y primero, Él es primero, no se olviden. Si usted quiere que esa mesada, esa plata le rinda, primeramente agrade al Señor. Primeramente ponga a Dios delante, el que le dio eso que usted está recibiendo. Pero si usted lo deja para lo último, entonces ya sabe, el Señor también dice, espera hijo, ahora, más tarde o después, porque eso es lo que usted está sembrando, eso es lo que usted está haciendo con el Señor en contra de Dios, ¿sí? Entonces eso siempre se hace en agradecimiento porque el Señor es el que ha provisto y ha bendecido. ¿Y el diezmo quién lo impuso? ¿El hombre? Porque es que hay gente que piensa de que, no, es que con ustedes con su diezmo, lo que el mal testimonio es de que se convierte como en el centro y lo primero. Entonces, cuando llega la gente o en los anuncios, primero es media hora de diezmo y diezmo y diezmo, o cuando llega en el asiento ya encuentra el sobre para que, o si no están encima, o si no lo llaman, vea, usted hace días no diezma, ¿qué pasa? Cuidado que la bendición se le puede ir. Mire, empiezan a... Eso solo le debe de preocupar a usted si quiere estar en bendición. Porque la palabra está allí. Usted verá si la cumple o no la cumple. Porque, mire, el Señor de una u otra forma hará que la bendición esté en su congregación, le digo. Y nosotros hemos sido testimonio de eso, y que el Señor siempre a nosotros nos decía, ustedes no dependen de lo que entra a la congregación, para que no estuviéramos dentro. Y el Señor nos asombraba de una forma tremenda,
Porque usted de pronto, uy, hay tantas, uy, si todos diezman, eso suma esto. Mire, el Señor a nosotros no permite eso. Ni cuántos hay, cuántos siembran, cuántos diezman, eso no nos compete a nosotros. Porque el que va a ser, el de remunerarle, el de que usted reciba es Él. Y asimismo, Él hará que lo que entre sea multiplicado. Entonces le doy gloria al Señor. Porque a pesar de la sacudida y el movimiento y que los que corrieron, y usted dirá, uy, pero sí hay gente, claro, sí. Pero sí saben que el Señor no le ha negado nada y la congregación sigue al día pagando todas sus obligaciones, está al día y a nadie ha tenido que llamar ni decir, vea, y por qué no aporte, y por qué no hay que no, eso no está en nosotros, porque si esta obra es de Él la sostiene y no de parte suya, sino de Él. Eso solo lo hace el Señor de una forma sobrenatural. Y no tenemos que estar y que ayunando y llorando y quejándonos para que venga la bendición aquí, no. No, y ni tenemos que hacer campaña de siembra y pacto aquí. No, ya el pacto lo hizo Jesucristo para con todos nosotros a través de su sangre preciosa. Y Él se encarga de bendecir la vida de ustedes y de bendecir mi vida, porque pues ahora yo estoy en las manos del Señor. Y le doy gloria al Señor que hasta ahora no me ha faltado nada y no le debo a nadie, ni la congregación le debe a nadie. Ella sigue en función y todo Dios respondiendo por todo, responde por todo. Porque eso es una promesa que el Señor aún me dijo cuando no había empezado todavía la obra. El Señor me decía, y no te preocupes por nada porque yo supliré todo lo que necesiten ustedes y la obra. Entonces por eso siempre, Señor, tú proveerás. Tú dijiste que todo lo que necesitara esta obra tú la ibas a colocar, Señor, entonces suple. Y así lo ha venido haciendo y como dice que Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel a su palabra que dio para con esta congregación. Y si yo le pareciera que todo, así se hayan ido unos, pero la bendición de Dios igual. Porque cada peso que llega el Señor lo multiplica y si se administra bien, se mueve bien el dinero, todo marchará y aún mejor en el nombre de Cristo Jesús. Porque usted tiene que ser levantado aún materialmente en el nombre de Cristo Jesús. Continuamos. Entonces aquí estaba en Deuteronomio 26:10. Y ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Yahweh. Y lo dejarás, ¿quién? ¿Quién le dicen? ¿Le dice el profeta o quién dicen? Y lo dejarás delante de Yahweh tu Dios. Y adorarás delante de Yahweh tu Dios. O sea que con eso que usted trae delante de Él, es una forma de ¿qué? Adorarle, de bendecirle y exaltarle por su fidelidad para con la vida suya. Y ahora aquí esta partecita, porque algunos dicen, bueno, yo de pronto mi diezmo o mi ofrenda, yo se la doy a un pobrecito, a un huérfano, a alguien que necesite, pues porque, pues no, pues hay que ayudar. Pues aquí usted se va a dar cuenta que una cosa es primicia, otra cosa es la ofrenda, otra cosa es el diezmo y otra es la ayuda para los huérfanos, para los necesitados y para la viuda. Dice aquí, en el 11, y te alegrarás en todo el bien que Yahweh tu Dios, mire, vean, dice que te vas a alegrar por lo que has hecho, por el bien, el resultado de lo que estás haciendo, de sembrar, de traer sus primicias delante del Señor. Y te alegrarás en el 11, y te alegrarás en todo el bien que Yahweh tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así tú como el levita, el que ministra, el sacerdote de Dios, el extranjero, el que no es natural de allí, que está en medio de ti, o sea que el Señor hará que esa bendición se extienda de una forma especial. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año 13, en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán.
Y dirán delante de Yahweh tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda conforme a todo lo que me has mandado. ¿Conforme a qué? ¿A lo que usted ha querido hacer? ¿Conforme a qué? Ah, lo que él manda. O conforme a lo que manda el pastor. No, es conforme al que él manda. El que manda es él. No he transgredido tus mandamientos, no he faltado, no he dejado de obedecer tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido, bueno, dejémoslo allí, hasta allí, porque ya ahí se meten otras cosas y nos extenderíamos. Allí vamos ahora al libro de Salmos. Dejemos Salmo un momento, Mateo 3:8. Entonces, lo primero, para que tenga un beneficio, una utilidad, un provecho, un resultado bueno, es de hacer las cosas conforme Dios lo está mandando, conforme Dios lo quiere, y usted verá la bendición y se gozará y se deleitará en el Dios de su salvación. Mateo 3:8 dice así. Gloria al Eterno. Entonces, aquí en Mateo 3:8, el Señor va a mostrarnos otra parte. Haced pues frutos, ¿qué? Dignos de arrepentimiento. O sea, de que usted ha sido enseñado, instruido y ha recibido la revelación y por tanto usted se va a volver a hacer lo que Dios quiere, porque recuerden que arrepentimiento es techubá, es volverse al Señor para sujetarnos a Él y para hacer las cosas conforme al propósito del Altísimo. Esta es una fiesta que celebran también los israelitas, los judíos. Antes, cuando están de que se va a terminar el año civil, va a empezar el nuevo año y aún por si viene el Señor entre septiembre y octubre, ellos en agosto celebran esta fiesta de Techubá, donde por 40 días están viendo al arrepentimiento. Y eso, cada día hay un sonido de alerta a través de ese es el shofar. Y les están dando un anuncio. Y ellos siempre están arrepintiéndose por si llega el Señor entre septiembre y octubre, o sea que ellos están, ¿qué? Al día. Y entonces el Señor dice, vuélvanse a hacer frutos dignos de arrepentimiento, de que su palabra ha morado, ha venido a usted, mora, le ha quitado la venda, ha reconocido, entonces debe de volverse a hacer las cosas como Dios manda, sujetarse a Él. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, decían ellos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham. ¿Desde dónde? Listo. Sí, continúo. A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol o todo pámpano que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Todo aquel que no ande conforme Dios lo demanda, dice, pues tengo que cortarlo. Vamos ahora a 7:16, Mateo 7:16. Y el título ahí, por su expresión, por su acción, por su proceder, por su conducta, lo conocerán. Por el resultado de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, sabrán si usted es de Dios o no es de Dios. Y como el Señor viene diciendo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿En qué concuerda Cristo con Belial?
si usted es una persona que ha nacido de nuevo, es de la luz, ¿por qué usted hace lo mismo del que está en tinieblas? Dígame. ¿Por qué usted se comporta como el que no tiene a Cristo? Y cuando usted va a dar a conocer a Jesucristo con su comportamiento, por su proceder, por su hablar, si usted está haciendo lo mismo del mundo que está en tinieblas. Si Él vino al mundo no para hacer las cosas del mundo, sino para que el mundo se convirtiera a Machía y se dieran cuenta que andaban en tinieblas y que no estaban haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si usted está sembrando lo malo, si está teniendo un proceder, una conducta que no es conforme a la voluntad de Dios, ¿usted qué puede recoger de eso? ¿Cuál va a ser el fruto de su proceder? Y dice entonces, corrupción, muerte, separación de Dios. Ustedes saben lo que le pasa a uno cuando uno no se sujeta a Dios, cuando uno no hace las cosas conforme a la voluntad de Dios. Cuando aún conociendo uno la palabra y la tiene en poco, la tira a un lado porque quiere hacer lo que su carne, como dicen en el mundo, lo que me da la gana y nadie me diga por qué, ni yo lo quiero hacer y listo. Pero también así mismo recibirán por su comportamiento. Y el Señor también habla de aquellos que por uno de nosotros, si no caminamos, si no obramos, si no procedemos conforme a la palabra y vayamos a tropezar o caer a uno de sus pequeñitos. O sea que la responsabilidad que cae sobre nosotros hacerlos es tremenda, es grande y tendremos que darle cuenta a Dios de ello. Porque nos llamó no para que siguiéramos haciendo lo nuestro, sino para que diéramos a conocer a Jesucristo con nuestro proceder, conducta, nuestra forma de expresarnos, de hablarnos. Por eso es que tenemos que arrepentirnos todos los días si no estamos haciendo las cosas conforme Dios lo quiere. Entonces dice aquí, guardaos de los falsos profetas, Mateo 7:15, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, hombres que dicen ser de Dios, pero no lo son. Hombres que según están ahí para dar dirección, para llevar al pueblo, pero son falsos, son hipócritas. Como escuchaba por ahí, cuando el Señor prueba el oro, entonces el oro le echan unos ácidos para saber si es verdaderamente oro puro o es oro golfi. Entonces, esto es oro falso, esto es oro golfi, o sea, este no me sirve. Porque cuando el Señor nos lleva a su prueba, nos va a echar el ácido para mirar, y ácido es todas las situaciones en las cuales nos somete a pruebas para ver si verdaderamente somos o estamos en el punto que Dios quiere que estemos. Entonces resulta siendo falso, un oro falso, un oro golfi. Entonces dice aquí, continuamos en el 16, por sus frutos, ¿qué? Aún le dice, usted conocerá cuando un profeta es de Dios, cuando su nombre es de Dios o no es de Dios, por su comportamiento, por su proceder, su forma de expresar, de hablar, si es conforme, y usted tiene que tener el olfato espiritual para saber si ese hombre verdaderamente se sujeta a Dios, lo que habla es conforme a la palabra o es cosa de él inventada, porque ustedes ahora se dan cuenta de que la palabra de Dios la han desvirtuado, la han acomodado, entonces ya no es sujétese a Dios, obedezca a Dios, sino usted quiere un milagro de Dios, pacte, ¿dónde está eso? Entonces usted ahí va diciendo, esto no, este hombre no es de Dios, esa enseñanza que ese hombre está trayendo no es de Dios. Por eso usted también tiene que conocer esto, porque si usted conoce esta, no será engañado ni confundido, usted dirá, no, ese hombre que está hablando ahí, mi respeto, pero ese no le sirve a Yahweh, ese le sirve al mismo diablo, y hay que cuidarse. En estos tiempos hay que cuidarse, porque hay muchos hombres decirse de Dios, pero sus hechos, su comportamiento y su forma de hablar va en contra de lo establecido por Dios. Entonces, Señor, mira esto. Entonces dice, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas en los espinos o higos en los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto. O sea, si somos buenos árboles, si son hombres de Dios, darán buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos,
ni el árbol malo dar frutos buenos. O sea, si usted está caminando conforme a la voluntad de Dios, haciendo lo bueno, entonces, pues de usted va a salir lo bueno. Pero usted no puede pretender, si usted no está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, que de usted va a salir algo bueno. Porque no está haciendo lo bueno, sino lo malo. Y dice, así todo, pues dice, bueno, en el 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado, sigue diciendo lo corto. Y por eso es que a veces Dios también tiene que guardar hombres, tiene que guardar personas porque no están haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios y pueden antes estar haciendo el daño para otros. Entonces dice, así que en el 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Por sus frutos, por su proceder, expresión, por su comportamiento, hablar, su caminar, se mirará si es un árbol que da buen fruto o es un árbol que da mal fruto, pero también va a recibir su recompensa. Vamos al libro de Salmos. Salmos capítulo 1. El Salmos capítulo 1, del 1 al 3, vamos a leer allí. Voy a leerlo acá en esta de aquí. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en el mandamiento, en la ordenanza del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árbol, ¿quiénes? Los que se mantienen, ¿qué? Pegados de la ¿qué? De la vid. Recuerda que el Señor viene hablando de la vid, los que permanecen en él. Entonces dice en el 3, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, y sus hojas nunca se marchitan, y prosperan en todo lo que hacen. Hasta allí. Estamos hablando del que siembra lo bueno, el que se mantiene pegado de la vid para que el resultado de permanecer en él y de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios lo va a llevar a vida, lo lleva a bendición, y dice que será prosperado por permanecer en él, por estar unido a él. ¿A quién? A Jesucristo, al Salvador. Bendito el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores. Estoy hablando en la Biblia del hebreo, la Reina Valera. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, o sea que no se junta allá con el que le gusta el mal o que se deja llevar por su carne y todo, no, que no se deja traer por estas cosas, sino que en la ley de Dios, en los mandamientos, en las ordenanzas de Yahweh está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche, medita, esto no es, conforme a la voluntad de Dios, esto lo debo de hacer, esto no lo debo de hacer. Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. O sea que préndase de ese río para que usted no se vaya a marchitar. El río es el río del Espíritu Santo, el que nos mantiene en vida. ¿Sí? Caminando conforme a la voluntad de Dios para que nuestras vidas sean prosperadas y todo lo que se haga en el Señor conforme a la voluntad de Dios sea de prosperidad y de bendición, de shalom, como a lo que nos trae el Señor en su presencia. Vámonos a colocar sobre nuestros pies y que el Señor nos dé la capacidad para mantener en Él, para apartarnos para Él, para que todo lo que hagamos nosotros sea bueno delante de Dios, porque permanecemos en Él, en la vida verdadera y en vida, y por tanto Él es el que hace que prospere nuestro camino, porque estamos haciendo las cosas conforme a su deseo y a su voluntad. La pareja que va a estar colaborándonos en la cena, por favor.
Gloria al Señor. Bueno, entonces cierre sus ojitos ahí, por favor. Espíritu Santo. Repita conmigo, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que he cometido errores, que he cometido fallas, que he pecado como todo ser humano y me arrepiento. Señor, dame la capacidad para arrepentirme de corazón y apartarme de todas aquellas cosas que no te agradan, que no te han agradado en mi Señor, y que el fruto no ha sido bueno, sino malo, porque me he apoyado en mi propia prudencia, conveniencia, bajo mis deseos. Perdóname, Señor, por mi comportamiento, por mi obrar. Yo reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios, el cual Él envió para perdón de mis pecados, para salvación y darme vida eterna. Y yo hoy recibo a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador, como el dueño absoluto de mi vida. Señor Jesucristo, entra en mí, cámbiame, transfórmame, renuévame, libérame, enséñame a hacer tu voluntad cada día más para agradarte a ti y para que de mí salga un fruto bueno, agradable delante de ti, Señor. Señor Jesucristo, anota mi nombre y el de mi familia en tu libro de la vida que está en los cielos. Y dame esa capacidad para permanecer inscrito en el libro de la vida. Señor, ayúdame para no apartarme de ti, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que mi nombre no sea borrado del libro de la vida. Gracias, Señor, por tu misericordia y por haber derramado tu sangre preciosa por amor a mí. Y yo me declaro un fruto bueno, que tu palabra ha sido sembrada en mí, tu semilla ha sido sembrada en mí. Por tanto, el resultado de esa palabra en mí será un fruto bueno, porque me declaro un árbol bueno y un pámpano que permanece unido a la vid, en el nombre de Cristo Jesús. La sangre del Cordero me lava, me limpia, me purifica, me renueva y me hace libre para siempre. Soy libre de toda condenación. Soy libre de todo lo que quería venir en contra de mí, porque la sangre de Jesucristo me ha lavado, me ha limpiado y me ha purificado y me ha hecho libre en esta hora. Gracias, Señor. Bueno, glorioso Dios y Padre, en esta hora vamos a celebrar la cena, Padre, y sabemos que esto es simbólico porque esta cena representa a Jesucristo. Ese pan es el cuerpo de Jesucristo que se dio por amor a nosotros, y ese vino, esa copa, es la sangre que Él derramó por amor a nosotros, con la cual vino a establecer un pacto sempiterno para con todos, para que todos a través de su sacrificio fuésemos engendrados, adoptados hijos de Él, para vivir una vida recta e íntegra delante de su presencia, y que ya sobre nosotros no cayera la maldición por la rebelión y desobediencia que había venido para con el hombre a raíz de su falta. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque nuestros pecados son perdonados, limpiados, Señor, con tu sangre. Toda transgresión, Señor,
tú la llevaste, la pasaste, Señor, la transgresión de nosotros que era contra ti, la llevaste, Altísimo Señor, para que a través de tu sacrificio, de la expiación, Señor, que hiciste por amor a nosotros, ya no hubiera ninguna consecuencia, ninguna muerte o separación de Dios para siempre. Padre, gracias. Gracias, Señor, y te damos a ti honra y alabanza, Señor. Gloria y honra, Señor. Bendito y alabado seas tú, Señor. Comemos tu cuerpo y bebemos tu sangre simbólicamente, declarándonos que te pertenecemos solo a ti, Señor. Que somos tuyos, Señor, y que esto nos une cada día más a ti, Padre Celestial, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gloria al Eterno.